última vez, estamos coordinando este nuevo evento de forma especial para ustedes. Les quiero compartir que en este evento estaremos compartiendo un marco teórico respecto a habilidades blandas para la innovación en contextos de incertidumbre, que es un tipo de habilidades blandas específicas para la innovación, y la importancia de estas para desarrollarnos y desarrollar nuestro equipo y nuestras organizaciones como parte de la trilogía de la innovación de Galea Júpiter Consulting, que es nuestra consultora que viene ayudando a personas y organizaciones durante esta temporada a poder desarrollar sus proyectos de innovación. La charla estará a cargo de nuestra consultora de innovación, Paola Falcón. Ella es profesora de creatividad, innovación y emprendimiento, es magíster de docencia universitaria y gestión educativa de la UTP y facilitadora para empresas nacionales e internacionales en coaching, team building, metodologías de innovación, con más de 5 años de experiencia en nuestra consultora. Le queremos compartir que esta actividad más o menos tiene una duración de, un, de una hora, y podemos resolver también sus preguntas. Por favor, durante el evento vamos a tener los micrófonos cerrados de ustedes. Si ustedes gustan, pueden abrir sus cámaras y cualquier interacción o consulta lo pueden hacer a través del chat de Zoom. Dicho esto, le doy la bienvenida a Paola. Paola. Hola Elio, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Muchas gracias Elio por la presentación y bueno, vamos a iniciar presentando un poco a la consultora. Yo pertenezco a Galea Júpiter Consulting desde hace más de 7 años, tiempo en que se fundó esta consultora. Ya tenemos más de 7 años de experiencia en tanto en organizaciones como en talleres abiertos al público. Nosotros creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a la formación, ya sea in-house o abiertas al público, implementación de innovación en organizaciones a través de proyectos y nuestro reto más importante, que es transformar la cultura de las organizaciones en una cultura de innovación. Aplicamos herramientas como el design thinking, el océano azul, el pensamiento lateral para todos los temas de creatividad. Aplicamos la gestión ágil a través de Scrum, Lean Startup y edificamos cultura, liderazgo y equipos a través de las habilidades blandas, el liderazgo transformacional y el coaching y el team building. Hemos sido reconocidos a través de nuestros clientes por las mejoras prácticas en innovación de Great Place to Work. Trabajamos también con startups, hemos incubado proyectos tanto en empresas como en startups, apoyando al desarrollo de iniciativas. Y también hemos facilitado alineamiento estratégico, ideas o visiones de organizaciones a través del visual thinking, usando como marco de trabajo el design thinking. Algunos de nuestros clientes durante estos más de 7 años, tenemos al BBVA, a Entel, a la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, Cementos Pacasmayo, Iron Mountain, la SUNAT, entre otros. Y más adelante le vamos a comentar un poco sobre los talleres que ahora estamos brindando abiertos al público, tanto de Design Thinking como de Lean Startup y de habilidades blandas para innovar. Como siempre, iniciamos nuestros webinars contándoles que esto ya lo vivió la humanidad. Es como un déjà vu para el mundo, ¿no? En 1920 hubo algo similar a lo que está pasando ahora y las recomendaciones eran las mismas. Podemos verlas en este cartel y en esta foto donde están con su mascarilla, ¿cierto? Usa mascarilla siempre, no te acerques al aliento de otra persona. Y durante esta época también se vivieron cuarentenas que hicieron que muchos de los negocios cerraran. Lo que no es muy conocido es que justamente en esta época los cines eran propiedad de familias y quedaban así como las bodegas, eran propiedad de familias que quedaban en las esquinas como un entretenimiento de barrio. Y al pasar por cuarentenas, los cines iban quebrando o estaban cerrados.
Y es ahí donde Adolf Zukor, dueño de la Paramount Pictures, se da cuenta de una oportunidad en plena pandemia, en plena cuarentena, en pleno, digamos, un contexto muy complicado para el cine. Él advierte una oportunidad y dice, es el momento en que nosotros, los creadores de películas como Paramount Pictures y otras, invirtamos en la industria del cine, ya no solamente a través de nuestras películas, sino también de generar cadenas de cine, ¿no? Y es ahí donde nace el cine en plena pandemia, el cine como lo conocemos hoy y Hollywood como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo alguien en pleno problema, en pleno contexto como el que estamos viviendo ahora de incertidumbre, logra ver esta oportunidad y no solamente eso, logra convencer a otros productores de películas que hicieran lo mismo, creando lo que hoy conocemos como la industria del cine. Las malas empresas son destruidas por las crisis. Las buenas empresas sobreviven las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Andy Grove de Intel. Y algunas de las más importantes empresas han surgido durante las crisis: General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber y Airbnb. Estas dos últimas surgieron sobre la crisis económica que hubo hace unos años, que inició en Estados Unidos y luego se fue expandiendo por el mundo, y encontró una oportunidad de negocio con todo lo que ahora conocemos como la economía compartida. Crisis no es una palabra que nos tenga que sonar a pesimismo, como lo vemos acá en el vocablo chino. Significa peligro, pero también significa oportunidad. Igualmente, en Occidente, la palabra crisis etimológicamente significa juicio, decisión y acción. Tiempo de crisis para nosotros es tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Me presento nuevamente, soy Paola Falcón, consultora de innovación con Galea Júpiter Consulting por más de 7 años. Nosotros creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a la formación in-house y abiertas al público, en la implementación de innovación en proyectos dentro de las organizaciones, y nuestro desafío más importante, transformar la cultura de las organizaciones en una cultura de innovación. Algunos de nuestros clientes con los que hemos estado trabajando a lo largo de estos 8 años. Pero para iniciar lo que nos trae hoy a nuestro webinar de habilidades blandas, primero quisiera definir qué es innovación. Innovación, como lo dice Bill Aulet, que es un profesor del MIT, que como buen ingeniero define la innovación con una operación matemática. Innovación es invención por comercialización. Quiere decir que yo para innovar necesito dos factores: crear algo nuevo, pero no solamente eso, crear algo nuevo que alguien quiera, que alguien adopte, que alguien compre, que alguien incorpore en su vida diaria. Entonces, tenemos dos elementos los cuales tienen que existir para que exista innovación. De repente, coloquialmente, confundimos innovación con invención, pero son cosas muy distintas, porque mientras una invención puede ser algo nuevo, diferente, mientras no se comercialice, no pasa a ser una innovación. Creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación es hacer cosas nuevas. Y entonces, ¿quién es un innovador? ¿Quién, ¿Por qué se caracteriza un innovador? Un innovador es una persona que tiene una competencia de creatividad y competencia de emprendimiento. Encontramos otra vez dos aristas o dos ejes dentro de las personas innovadoras. Debe ser una persona creativa o una persona emprendedora.
Es muy difícil encontrar en una sola persona ambas competencias. Es por eso que para innovar se requiere mucho del trabajo en equipo. Hoy vamos a hablar de la parte creativa del innovador. Pero antes de entrar a esto, me gustaría contarles cuál es la importancia de la creatividad hoy. En el año 2010, IBM hace un estudio con 1.500 CEOs y principalmente lo que ellos querían investigar es cómo sacarle provecho a la complejidad. Estoy hablando del 2010, imagínense. ¿Qué más complejo que lo que estamos viviendo hoy? Y ellos identifican que los CEOs tenían como la cualidad más importante de liderazgo a la creatividad. Entonces, desde el 2010 ya estamos viendo que la creatividad cobra una importancia muy grande en las empresas y las organizaciones. Nosotros recomendamos que para mejorar nuestra creatividad, no solamente tenemos que mejorar nuestras habilidades, que es lo que vamos a conversar hoy, sino también aprender metodologías como lo es el design thinking. Otro estudio, el EAE Business School, la Escuela de Administración de España, nos dice, recoge, mejor dicho, las habilidades más demandadas en LinkedIn, quedando la creatividad en quinto lugar. Este estudio es del 2020. Entonces, vamos viendo cómo la creatividad ha tomado mucha importancia en estos últimos años. Pero ¿qué conforma la creatividad? La creatividad es una competencia y debemos desarrollar para lograrla varias habilidades, como son la empatía, el trabajo en equipo, el pensamiento divergente, las habilidades de descubrimiento y la convergencia. Hoy vamos a hablar de las habilidades de descubrimiento. Y para esto me voy a basar en un texto que se llama El ADN del innovador. El ADN del innovador es el resultado de un estudio conjunto de 3 autores durante 8 años de investigación. En él nos cuentan quiénes son los innovadores y qué tipo de compañías crean. Clayton Christensen, Jeff Dyer y Al Gregersen son los autores de este libro y de esta investigación y son profesores de prestigiosas universidades. ¿Qué investigaron ellos? Ellos investigaron a 100 inventores, a 5.000 ejecutivos y a 500 innovadores. Entonces, me gustaría preguntarles qué piensan ustedes. ¿Todos somos creativos? ¿Ustedes creen que todos somos creativos? ¿O solamente es una cualidad de algunos? Vamos a ver qué nos dice Edward de Bono, un psicólogo dedicado a todos estos temas de la creatividad y del aprendizaje. El pensamiento creativo no es un talento mítico, es una habilidad que puede ser practicada y nutrida. Ok, acá Hardy nos dice que todos, pero otros no lo explotan. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con eso. Todos los niños nacen artistas. El desafío es que lo sigan siendo cuando crecen. Pablo Picasso. Yo me atrevería a decir que todos nacemos creativos. Nuestro desafío es que lo sigamos siendo cuando crecemos. Y no solamente eso, cuando más educados estamos. Y para esto les voy a recomendar que vean la charla TED de Ken Robinson, que es un profesor que se dedicó a estudiar todo aquello que tenía que ver con el arte en la educación. Y él nos trae la charla TED, cómo las escuelas matan la creatividad. Él hace un estudio transversal y se va dando cuenta que cuanto más van avanzando los niños en su educación, más van perdiendo la parte creativa. ¿Y por qué se da esto? Esto se da porque cuando nace la educación, que es en la época de la revolución industrial, lo que pasaba es que
la industria trasladaba prácticamente campesinos al mundo industrial. Y claro, un campesino nos puede hablar mucho de tierras y es un experto en tierras. Sin embargo, no tiene mucho conocimiento de, no tiene mucho conocimiento de lo que es la industria. Entonces, evidentemente, los sentaban a todos, uno detrás de otro, con un profesor que dictaba lo que tenían que saber, ¿no? Los colocaban de acuerdo a la edad, no a habilidades, sino a la edad que tenían, tocaban un timbre y para que salieran a comer, para los cambios de turno. Era como si nos estuvieran acostumbrando, ¿no? O sea, y la escuela se forma como para que nos estuvieran acostumbrando a trabajar en una fábrica. ¿Y qué pasa? Pasa que se forma el mercado laboral con una oferta estándar y con una demanda estándar. Yo necesitaba trabajadores con determinadas características para que ocuparan puestos con unas características específicas y que podían encajar. Si yo tenía una persona que desarrollara habilidades distintas, que fuera única, esta persona no iba a poder ser intercambiable. Yo había creado una persona única. Entonces nos acostumbraron a que había una respuesta única, una forma de pensar correcto. Incluso yo siempre recuerdo cuando me calificaban pues los exámenes y si yo no había seguido el procedimiento correcto, te bajaban como, si la pregunta valía 6 puntos y habías llegado a la respuesta por otro camino, te bajaban como 5, ¿no? Porque había una manera de hacer las cosas y la educación nos hacía pensar de una sola manera. Sin embargo, hoy, justamente a los profesores universitarios o de educación superior nos dicen que debemos pensar en enseñar a los chicos, a los estudiantes, a pensar de manera diferente, a que transformen el lugar a donde llegan. Entonces, necesitamos ahora de la creatividad, no solamente en los estudiantes, sino en todas las personas que laboramos en empresas, porque tenemos que innovar. Se hace cada vez más importante innovar en los negocios. Y la primera parte para innovar es ser creativos. Pero hoy día vamos a ver cómo pensar diferente, cómo volvernos más creativos. Para pensar diferente hay que actuar diferente. Y vamos a recorrer 4 habilidades conductuales: la interrogación, la observación, el networking y la experimentación, para luego hablar de una habilidad cognitiva que es el pensamiento asociativo. Y si se dan cuenta, estoy hablando de habilidades conductuales, 4 habilidades conductuales. Y nos vamos a dar cuenta, y lo vamos a ir viendo juntos, cómo mágicamente vamos a crear pensamiento asociativo luego de haber pasado por estas 4 cambios de conducta. No estamos hablando de habilidades cognitivas. Si bien es cierto, es difícil cambiar las conductas, es algo que se puede lograr. Yo siempre doy el ejemplo de los maratonistas, ¿no? Que hay mucha gente que ha empezado a correr maratones a los 50 años, a los 40 años, y todo empieza con cambios de conducta, con comer distinto, con hacer ejercicios, con entrenar todas las semanas. Entonces, igualmente podemos desarrollar nuestra competencia creativa a través de cambios conductuales. ¿Y cuál es la primera conducta, digamos, que tenemos que cambiar? Los innovadores tratan el mundo como una interrogación. ¿Y qué significa esto? Ellos describen el territorio, desbaratan el territorio y formulan preguntas disruptivas. Todo a través de preguntas. ¿Cómo describen el territorio? Describen el territorio preguntándose qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Y para eso hay una técnica, la técnica de Kipling, o los 5W1H por sus iniciales de las preguntas en inglés. A través de la técnica de Kipling podemos describir el territorio y ahora lo vamos a ver más a detalle.
para desbaratar, el territorio, debemos realizar preguntas disruptivas. ¿Qué significa esto? Las preguntas disruptivas son preguntas que invitan a la reflexión, que desafían el status quo. Le voy a dar algunos ejemplos. Normalmente las preguntas disruptivas inician por qué, con cómo haríamos o qué pasaría si. ¿Por qué? ¿Cómo haríamos o qué pasaría si? Y les voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué no puedo ver la foto de mi nieto al instante? Edwin Land. ¿Por qué tengo que pagar $3,000 por una máquina que sus partes valen 800? Michael Dell. ¿Qué pasaría si hiciéramos un circo sin animales? Cirque du Soleil. ¿Por qué un ordenador necesita un ventilador? Steve Jobs. ¿Por qué siempre tengo que pagar una multa cuando alquilo una película? Reed Hastings. Reed Hastings para mí es uno de los innovadores modernos, digamos, que continuamente se está interrogando, ¿no? Está cuestionando el status quo y se hace continuamente preguntas. ¿Qué pasaría si nosotros también produjéramos contenidos? Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, invertiría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Albert Einstein. Y ahora los voy a invitar a que si gustan en un Word o en un papel con un papel y un lápiz, a que ustedes hagan preguntas disruptivas. Les voy a dar un ejemplo. Yo normalmente nacen de alguna problemática propia. Por ejemplo, ¿por qué no inventan un tinte que no se salga a los 15 días? ¿Por qué no inventan un auto que se lave solo? ¿Por qué no inventan una cartera que cambie de color y combine con lo que me estoy poniendo? Entonces, los invito a que hagan sus preguntas disruptivas. Si gustan, las pueden pasar también por el chat de Zoom para poder leerlas. Les voy a dar 2 minutos. Y lo otro que les voy a pedir es que se puntúen del 1 al 5. ¿Cuán desarrollado creen que tienen esta habilidad de cuestionamiento? ¿Qué tanto se cuestionan? 2 minutos entonces para que piensen en esto y piensen algunas preguntas disruptivas. Si quieren pasarlas por el chat de Zoom, excelente. A ver, nadie quiere compartir sus preguntas disruptivas. Espero que le hayan salido muy buenas preguntas y que puedan puntuarse para iniciar un autoconocimiento de cuán creativos somos sin darnos cuenta o cómo podemos mejorar cada una de las habilidades conductuales que les estoy mencionando. La segunda habilidad es la habilidad de observación. Y para esto debemos observar activamente a los consumidores, observar con todos los sentidos o cambiar el entorno. ¿Qué significa observar activamente a los consumidores? Y ahí le voy a contar sobre Ratan Tata. Ratan Tata es un empresario indio que un día, ya mayor, él ya era dueño de su corporación, estaba en su carro y ve a esta familia. Y ve a esta familia y dice, luego de una observación se hace una interrogación. ¿Por qué no puede esta familia tener un coche que le permita guarecerse bajo la lluvia? Y llega a la conclusión
de que él podía desarrollar un auto, ¿no? Para que las personas vayan mejor, imagínense el peligro, ¿no? Para que vayan más cómodas y evidentemente más seguras. Y esto en el libro del ADN del innovador lo llaman un bulladé. ¿Qué significa un bulladé? Que algo que yo he visto siempre, toda mi vida, se me aparece mágicamente como algo distinto. Él había visto toda su vida a gente en la moto, entre 3, 4 personas subidas en una moto. Siempre había vivido en India y de repente se le aparece esto como una observación nueva, porque estaría más atento, porque a veces uno pasa por el mismo paisaje sin realmente observar y crea el Tata Nano, que es el auto más barato del mundo. Pero no solamente eso, cuando yo les hablé de la interrogación, les dije que normalmente los innovadores todo lo describen con preguntas, perdón. Entonces él dijo, ok, yo puedo conseguir construir el auto más barato del mundo, pero quiero saber, él tenía una industria automotriz, ¿no? Evidentemente, fabricaba camiones principalmente. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer yo para vender estos autos? ¿Cómo venden las motos? Y empieza a averiguar y a observar dónde las venden, cuándo, cómo, ¿no? Y van a los mercados, que era donde se vendían las motos. Las motos se vendían los días domingo en los mercados itinerantes. Entonces llegaba el camión lleno de motos, bajaban todas las motos, pero no solamente eso. Él lo que hacían era, en ese mismo momento, enseñarle a manejar al que iba a comprar la moto, hacerle sacar su brevete, tenían para hacer sacar el brevete en ese mismo momento, venderles un seguro, todo eso. Entonces, eh, Ratan Tata se da cuenta todo lo que tenía que hacer, no solamente alrededor del carro como producto, sino todo el servicio que tenía que ofrecer. ¿A través de qué? De ir a observar activamente a los consumidores en el lugar donde compraban las motos. Observar con todos los sentidos. Y para esto les voy a hablar de Steve Jobs. Steve Jobs, yo no sé si ustedes recuerden, de repente algunos no les veo la cara, pero algunos no habían nacido. Antes había el mouse tenía como una bolita, ¿no? Que era como el rolón del desodorante. Y cuando le traen la prueba del primer mouse a Steve Jobs, él lo empieza a mover y se da cuenta que la ruedita o la bolita hacía mucho ruido. Y devuelve el mouse. Les dice, yo no quiero un mouse que esté 8 horas haciendo ruido en el escritorio de las personas. Esto distrae. Como saben, Steve Jobs creía o practicaba mucho la meditación. Entonces lo devuelve y evidentemente traen la bolita luego forrada con un material para que no hiciera ruido. En este caso, Steve Jobs no observó con los ojos, observó con el oído, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que cuando queramos hacer una observación para crear algo, tenemos que observar con todos los sentidos. El cambio del entorno. Ahí les voy a hablar de Howard Schultz. Howard Schultz no es el dueño, él es uno de los accionistas de Starbucks, pero no es el dueño principal ni inicial. Starbucks nace con 3 amigos que crean una venta de café y de tés en un barrio de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no se acostumbraba a tomar el café en la cafetería. El café se vendía en granos y se llevaba a la casa para compartirlo en la tranquilidad de su hogar, digamos. No se tomaba en las cafeterías, la gente compraba el té, compraba el café y se lo llevaba a su casa. Y cuando Howard Schultz, que era un vendedor de cafeteras, descubre Starbucks, le gusta porque el café era bueno, invitaban cafecitos ahí para degustar, entonces le parece bonito, ¿no? Le parece y les dice para formar parte de Starbucks.
pero cuando viaja a Italia para comprar más cafeteras, porque él inicialmente era un vendedor de cafeteras, ve toda la experiencia que había alrededor de los cafés italianos, toda la atmósfera que se formaba ahí. Y dice, ¿por qué no puedo replicar eso en Estados Unidos? Y crea Starbucks como lo conocemos ahora. Se lo compra a los 3 socios que eran originalmente los dueños y forma Starbucks como lo vemos hoy, llegando a cobrar hasta $3 por un café cuando antes valían simplemente centavos, ¿no? Y no solamente eso, introduce todos los tipos de café que hoy conocemos, el espresso, el cappuccino, antes solamente se tomaba americano, mocachino, ¿no? Y crea todo esto imperio del café, logrando, como les digo, cobrar $3, $4 por un café que antes costaba muy poco. Y ahora les pido que traten de observar algo de su entorno y lo miren distinto, que digan, ¿cómo podría yo, cómo haría para que esto sea más cómodo, para que esto sea diferente? ¿No? Usen la observación para intentar mejorar algo que lo tengan a la mano. Y otra vez puntúense del 1 al 5 para ver qué tal les va con esta habilidad conductual. Les voy a dar 2 minutos también para que puedan desarrollar esta actividad. ¿Qué puedo mirar de forma distinta? ¿Cómo haría para mejorar? Y ahí vean algo que quisieran mejorar alrededor de ustedes y descúbranlo, mírenlo como si recién lo hubieran descubierto. No se olviden de puntuarse en cómo les ha ido con la observación. Les cuento que hace una semana en una clase estábamos hablando justamente de la observación y tenían que mirar alrededor los chicos y uno estaba con su taza de café y ya se le había enfriado a pesar de que estaba en su termito, ¿no? Entonces ellos han creado justamente una taza de café. Ahora, ojo, casi todas las cosas están creadas. Hay que hacerle o sea, mejor dicho, no todas las cosas están creadas, sino que es muy difícil ser un innovador así totalmente disruptivo y crear algo que cambie toda una industria, como lo hizo justamente Red Hastings de Netflix, ¿no? Pero sí podemos mejorar algunas cosas que tenemos alrededor. Por ejemplo, a ellos se les ocurrió tener una taza que mantuviera caliente el café. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar alrededor tuyo, inspirarte en otras industrias de cómo podrías lograr eso. O sea, ellos justo están ahora investigando dónde hay esto, si esto se encuentra, porque los termitos igual se enfría, porque no lo puedes tomar bien del pico, ¿no? Siempre quieres tener una taza abierta. Entonces justo están en esa investigación. Pero lo primero que se le ocurrió a uno de los chicos fue, mi café se ha enfriado. ¿Cómo haríamos para mantenerlo siempre a una temperatura ideal? Que ni me queme, pero que ni tampoco esté frío. Entonces ahí están ahora ideando su taza de café. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, mirar todo de distinta manera. Acudir a eventos, la tercera habilidad conductual. Seguimos hablando de cambios de conducta. Acudir a eventos para establecer redes de contacto que nos aporten ideas, aprovechar los conocimientos de expertos ajenos a nuestro sector y crear nuestra propia red de contactos. Pero el networking, en el caso de la innovación, no es el networking de yo me junto con un montón de gente, me puede decir, ¿no? Paola, sí, yo tengo un montón de amigos. Bueno, en el caso de la innovación, el networking es con personas distintas a nosotros, mayores, menores,
de diferentes culturas, de diferente profesión, personas que piensen diferente a nosotros, no personas que piensen igual, que me abran el mundo desde otra parte, desde otra mentalidad, desde otra cultura, desde otra costumbre. Y acá otra vez Steve Jobs siempre aparece. Un día quedó con las personas que trabajaban en Xerox y se fue a visitar el laboratorio de investigación de Xerox. Y se da con la sorpresa de que ahí tenían un aparato muy grande que servía para hacer clic en unas pantallas que ellos tenían. Entonces ve eso y les dice, ah, qué bacán eso, ¿para qué sirve? Bueno, eso sirve para los comandos, nosotros hacemos clic, pero ahí lo tenemos. No le habían visto mayor, digamos, utilidad, ¿no? Y Steve Jobs lo ve y dice, ¿qué pasaría si yo pudiera colocar ese aparato en todas las computadoras? Pero era un aparato grande y costaba como $300. Entonces él llama a un diseñador industrial, que justamente es el que trae el design thinking a las empresas, David Kelly, que es el fundador de IDEO, que es la consultora de innovación más grande del mundo, y lo llama y le dice, mira David, tengo acá en Xerox, he visto un instrumento, un artefacto grande que yo quisiera que sea del tamaño de la palma de la mano y que en lugar de $300 cueste $30. Y entonces David Kelly y él se embarcan justamente en crear el mouse y pasan de haber visto un invento en Xerox, acuérdense, invento no necesariamente se comercializa, es algo nuevo, diferente, pero que todavía no se está comercializando. Entonces Steve Jobs, de un invento de Xerox, pasa a crear una innovación que es el mouse de Apple. Entonces los invito a que ustedes piensen con cuánta gente que piensa distinto a mí, yo me comunico, yo me reúno. O siempre estoy con personas que han estudiado lo mismo, que pensamos parecido. ¿Con cuántas personas me relaciono que me puedan abrir la mente o me puedan dar otra mirada del mundo? Otra vez, 2 minutos para que lo reflexionen y también para puntuarse en el networking. ¿Listo? ¿Cómo les está yendo? Eso me da curiosidad cómo les está yendo con sus puntajes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a personas distintas. Y la última habilidad conductual que de las que les voy a conversar es la habilidad conductual de la experimentación. Hay 3 formas distintas de experimentar: probar experiencias nuevas, desmontar productos y procesos o ideas y probar nuevas ideas a través de prototipos y pilotos. Probar experiencias nuevas. Steve Jobs, como ustedes saben, dejó la carrera, ¿cierto? Y un día estaba caminando por el campus de la universidad y ve un letrero hermoso escrito en caligrafía. ¿Ok? Entonces dice, qué bonito esto que estoy viendo en este letrero. Me gusta esa caligrafía. A ver, me voy a meter a ese curso, ¿no? Experiencias nuevas. Dijo, me voy a meter a ese curso. Ni sabía para qué le iba a servir. Sin embargo, muchos años después, este curso de caligrafía le sirvió para hacer todas las fuentes que hoy tenemos en las computadoras. Michael Dell, a los 14 años desarmó su primera laptop, su primera computadora. ¿No? Él experimentaba
desarmando y volviendo a armar artefactos. Y Thomas Alva Edison, que es por excelencia, ¿no? Que prueba constantemente haciendo prototipos. Y él nos dice, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces, ¿qué tanto han experimentado en esta época? ¿Qué tanto qué cosas nuevas han hecho durante la pandemia? ¿No? ¿Han ido a visitar lugares nuevos, aunque sea por Zoom? ¿Se han matriculado en cursos de pintura, en cursos de cocina, en algo que nunca habían hecho? ¿Qué tan desarrollado tienen la habilidad de experimentación? ¿Qué tanto la han desarrollado? Fíjense qué cosas nuevas, o son de los que van a un restaurante y siempre piden lo mismo. Yo soy así. No, esta parte de la experimentación, al menos en la comida, no la tengo muy desarrollada. Entonces, ¿qué tanto experimento? ¿Qué tanto busco experiencias distintas? Entonces, hemos transitado por 4 habilidades conductuales. Quiere decir que cambiando un poco mis hábitos o mis conductas, puedo volverme más creativo. ¿Y por qué pasa esto? Justamente vamos a hablar de la última habilidad, que sí es una habilidad cognitiva, que es la habilidad de asociación o pensamiento asociativo. Y esto, como les digo, sí es una habilidad cognitiva. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo experiencias nuevas, conozco gente con pensamiento distinto, observo de manera diferente y me cuestiono lo que estoy viendo, mi cerebro va a acumular nuevo conocimiento, ¿no? Mi cerebro va a ingresar un nuevo conocimiento. Y el cerebro no es un diccionario que lo va a poner en orden alfabético. Lo que va a hacer es esta nuevo conocimiento, nueva experiencia, nueva observación, va a conectarse con mis experiencias pasadas. Yo voy a empezar a asociar. Es como si se me moviera todo el cerebro. Entra un conocimiento y todo empieza a asociarse con lo que yo conozco del pasado. Entonces, por eso les digo, es como por arte de magia. Ustedes no tienen que hacer nada, solo cambiar sus conductas, que como digo, no es fácil, pero se puede hacer. Entonces, cambio mis conductas y automáticamente genero una habilidad cognitiva que es el pensamiento asociativo. Y siempre damos como el ejemplo el pensamiento Lego. Yo no voy a construir lo mismo con estas piezas de Lego, que incluso son de la misma forma, que con estas. No solamente tengo más cantidad, sino también más calidad. Entonces, igualmente es el pensamiento asociativo. Cuanto más formas y experiencias nuevas tenga, mi cerebro va a construir mejores cosas, va a poder, el pensamiento asociativo es como una chispa para la creatividad. Entonces, cambio mis conductas en esas 4 habilidades conductuales para generar pensamiento asociativo, que es lo que me va a dar la creatividad. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Normalmente lo que nos dicen es que la creatividad es una chispa totalmente nueva, algo que nunca ha existido. Pues les digo que, por ejemplo, Google y el Gin, como lo conocemos ahora, que lo inventó Lewis, lo que hicieron fueron conectar experiencias distintas. Conectaron experiencias, conectaron conocimiento de 2 partes distintas y generaron esta innovación. La innovación no es cuestión de dinero, sino de personas. Steve Jobs. Ya me presenté, ahora queremos contarles un poco sobre los servicios que estamos dando en este 2021. Como les digo, creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a la formación, implementación de innovación y transformación cultural
dentro de las organizaciones. Y ahora los dejo con Elio para que les cuente un poco de los servicios que les estamos brindando ya desde el año pasado y continuamos en este año. Así es, efectivamente, Paola, muchas gracias. Me vuelvo a presentar para los que llegaron luego. Yo soy Elio Guerrero, consultor de innovación de Galeas Jupiter Consulting y Galeas Exec, miembro del equipo. Y como les comentó Paola, ofrecemos servicios, pero les queremos comentar que nuestra organización, con 7 años de trabajo en temas de innovación, venimos desarrollando una serie de servicios que se han ajustado justamente a la realidad actual en el contexto de pandemia y hemos logrado virtualizar todos nuestros servicios y que los queremos comentar. Los servicios en el escenario 2021, y ya venimos haciéndolos desde el año pasado, son de dos tipos, pero está enfocado a ayudar a adaptar la organización al cambio económico y social y también a las personas en sus iniciativas. Dicho de esta forma, nuestro primer servicio, nuestro primer gran grupo de servicios, tiene que ver con las organizaciones. Paola, gracias. Sí, exactamente. Nosotros facilitamos y asesoramos estratégicamente a las organizaciones para que se adapten a la nueva realidad a través de talleres activos, colaborativos, para encontrar nuevas ideas, ya sea de forma directa con consultorías directamente a sus casos o con capacitaciones in-house. Y esto amarra al siguiente servicio: las capacitaciones en temas de innovación. Con 7 años de experiencia en trabajar y aprender y validar las herramientas más novedosas que tienen que ver con la innovación, nosotros nos dedicamos también a capacitar online de manera virtual a través de talleres vinculados, y hoy en día estamos ofreciendo talleres de Design Thinking, de Lean Startup, y hoy en día talleres vinculados al tema de hoy, habilidades blandas para innovar. Y estos talleres son abiertos al público en general y también a las organizaciones si es que lo desean. Y en ese sentido compartir con ustedes nuestra experiencia. Ahí queremos previamente mostrarle alguno de nuestros trabajos. Respecto a empresas, ahí tenemos una foto de uno de nuestros clientes, Toyota, del Perú, con nivel Lula. Ahí hemos tenido un muy buen logro y un premio corporativo de Toyota Internacional. Empresas de TI como soluciones que buscaron inicialmente resolver cómo salir de la crisis. Eso fue el inicio de la pandemia también. Otros clientes nuestros también están en diversos rubros y tenemos a Atlantic City, que es una organización dedicada al divertimento y a la alimentación y a la diversión, que también con una cantidad amplia, me parece que eran como 800 trabajadores, que buscaron con nosotros formas de salir de la pandemia. Y los estuvimos acompañando durante el año pasado por completo. También queremos mostrarles sobre, quizá la próxima, exactamente sobre nuestros talleres, que son cursos certificables por nosotros de un mes de duración y son los próximos, el taller que se abre cada mes, el taller de Design Thinking para innovar, que empieza el martes 8 de junio, taller de un mes totalmente virtual sincrónico. El taller, que es otro curso certificable virtual en vivo, de Lean Startup, que empieza el miércoles 9 de junio, y también nuestro taller de habilidades blandas para innovar, igualmente un curso de un mes, que empieza igualmente el miércoles 9 de junio. Y comentarles que para ustedes que están presentes en este evento, tenemos una promoción muy buena. Les quiero comentar que normalmente cada uno de nuestros talleres mensuales tiene un costo de 790 soles. Pero para ustedes que estén presentes en este momento, si se animan, pueden acceder a los 3 cursos a un precio de cada curso equivalente de 330 soles. Quiere decir que si llevan los 3 cursos, estarían pagando 990, un poco más que el precio de un solo taller nuestro. Llevando los 3 cursos, Design Thinking, Lean Startup y habilidades blandas, estarían teniendo un descuento de un curso de 790 a un equivalente de 330. Le saldría a 990 soles. Voy a aprovechar antes de continuar para comentarles, antes de pasar a los testimonios, sobre
Si están interesados en tener más información de estas promociones, que es, lleva los 3 talleres a 990 soles, al equivalente de cada taller 330, o también, y esto no lo mencioné en su momento, si ustedes son miembros de una organización o dueños de una organización y desean que alguno de nuestros consultores de innovación puedan ofrecerles una sesión de diagnóstico totalmente gratuito respecto a la situación de su organización, en ambos casos pueden inscribirse en el link que les estoy compartiendo en el chat de Zoom. Ingresen el link, dejen sus datos, marquen lo que desean, si es la promoción de los talleres de innovación o si es el diagnóstico sin costo, y nosotros gustosamente nos acercaremos o asignaremos a alguno de nuestros eh, facilitadores y consultores de innovación. Y dicho esto, quería mostrarle algunos de los testimonios de personas que ya han venido tomando estos talleres en esta temporada. Gente tanto del país, del Perú, como del extranjero. Por ejemplo, tenemos al director de CEIM, Manuel Jo de Chile, que es una organización de formación para jóvenes técnicos, y ellos tomaron nuestros talleres y dijeron, el menos innovador, y este taller se convierte automáticamente en innovador. Otros testimonios, también tenemos a personas, al gerente de Casa Andina en el norte, Rodrigo Vargas. Es un buen balance entre teoría y práctica, lo recomiendo a ojos cerrados. Él también tomó con nosotros estos talleres. Después, Carla Toledo de Sura, de Grupo Sura, igualmente tomó nuestros talleres y ahí está en su testimonio, como también a su jefa de alimentos y bebidas de Atlantic City, la ejecutiva de RIMAC, Carla Toledo, la gerenta de Business Partner de Primax, Susana Olivares, ella menciona, pocas veces un curso me mantiene tan conectada y concentrada como el diploma de Design Thinking de Galeas Exec. Y también tenemos diversos perfiles de gente que se han formado, no solamente emprendedores, sino también profesionales, como psicólogos, el caso de Bruce Oré. Quedé impactado al aplicar lo aprendido en mi proyecto antes, no sabía qué herramientas usar para poder llevar a cabo mis ideas. También tenemos empresarios vinculados al rubro turismo, como Nicolás Pereira, exgerente y accionista de Cocopelli, dedicado al turismo, un sector muy golpeado, después de haber estado 3 años trabajando con agencias de viajes y turismos, él trabaja en Cusco. Acabo de validar el verdadero problema de mis clientes. Se dio cuenta recién a través de estas herramientas cuál era el verdadero problema. Cosa muy importante para nosotros. No sé si podemos mostrar, bueno, tenemos también un último testimonio, Antonio Grandes, del español, vive en el Perú, es un coach ejecutivo de alto nivel, influencer en el tema de desarrollo ejecutivo, y él tomó con nosotros los talleres y nos dijo que el design thinking está extremadamente bueno, porque se refieren al taller, porque no hay quien se te pierda, ya que todos pueden opinar con distintos puntos de vista. Esta herramienta se aprende en un curso donde tienes que interactuar. Él nos dice, yo me inscribí 2 veces en programas previos y los abandoné, pero tuve la suerte de conocer a Galeas Exec y me cambió la vida. Eso es como testimonios de personas que han tomado estos talleres con nosotros. Y ahora, dicho esto, recordarles que tienen el link de Zoom que les he puesto en la página, en el chat de Zoom. Se pueden inscribir y con mucho gusto los vamos a atender. Dejamos esta parte de promoción de nuestro servicio y pasamos a la parte de resolver preguntas. Paola, ¿lo hacemos? Sí, por favor, Helio. Y gustoso, si tienen algunas otras preguntas con respecto al tema de habilidades blandas de esta noche, por favor, colóquenlo en el chat de Zoom. A ver, vamos a empezar por unas cuantas preguntas muy útiles para ustedes también. Justo les van a graficar un poco mejor el panorama. Nos pregunta Mayer Ríos, él es educador de Achalay. Paola, ¿qué ventajas o logros tienes cuando aplicas estas habilidades? Una pregunta ¿Qué como para ventajas o redondear. logros? Ok. ¿Alcanzas eh, cuando aplicas estas habilidades? Cuando aplicas. Ok, las habilidades conductuales, como les estaba explicando durante el webinar, lo que hace es fomentar un tipo de pensamiento que es el pensamiento asociativo, que finalmente nos lleva a ser una persona creativa, que es la primera parte de la innovación. Ahora, es importante decirles que recuerden que la innovación tiene dos partes. Un invento que va acompañado de la habilidad o la competencia de la creatividad, y una parte de comercialización
que se puede entender como las habilidades de emprendimiento. Son dos características totalmente distintas, muy difíciles de encontrar en una sola persona. Por eso se forman equipos. El emprendedor tiene otras habilidades que son la perseverancia, la resiliencia, el perderle el temor al fracaso, ¿no? Entonces, combinadas ambas, nos generan una persona innovadora. Pero como les digo, tenemos dos casos que nosotros, o sea, conozcamos por las lecturas en realidad, que son que tienen ambas habilidades, que es Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Normalmente personas tan conocidas como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no, perdón, se me fue el nombre ahorita lo recuerdo. Jeff Bezos de eBay, perdón, y, y el otro, Michael Dell, ellos son creativos, ellas son personas creativas que tuvieron que contratar su contraparte de personas que pudieran ejecutar lo que a todos ellos se le ocurría, ¿no? O sea, había personas, ellos creaban todo el tiempo, creaban, pero no sabían ponerlo en modelo de negocio. Para eso justamente usamos el Lean Startup. Nosotros usamos Design Thinking para generar creatividad en las personas y Lean Startup para generar modelos de negocio. Entonces, muchas veces todos necesitamos nuestra contraparte. Incluso yo siempre comento que acá en la consultora, el creativo es Juan Miguel, que ahorita no está, porque está de viaje, no está en el webinar, y yo fui la contraparte, que soy más la parte de emprendimiento, de hacer que algo crezca. Entonces, normalmente tenemos estas dos personalidades, digamos, que muchas veces se contraponen. Es como cuando tenemos una startup. Hay una parte de incubación que normalmente incuba a alguien creativo que puede mantenerlo, digamos, algo inicial, una startup, pero cuando empieza a escalar, necesitamos otro tipo de habilidades que son justamente las habilidades del emprendimiento. No sé, Elio, si tú quieres agregar algo más. Sí, claro que sí, Paola. En realidad, las habilidades que trabajamos desde la perspectiva de innovación, que ya, como bien le dijo Paola, tiene dos componentes, la parte de creatividad y la parte de emprendimiento o intraemprendimiento si estás dentro de una organización, son habilidades muy propias y muy acordes en los momentos actuales, porque el tema de innovación es un ámbito, y eso lo conversamos en nuestros talleres de design y de Lean, es un ámbito de alta incertidumbre, ¿no? La incertidumbre se ha ido acentuando en los últimos años. Digamos como que hace unos no pocos años teníamos contextos un poco más predecibles y se aplicaban algunas herramientas propias que tienen que ver con la gestión, por ejemplo, el planeamiento estratégico o las proyecciones en ventas. Esos son propios de contextos más estables, menos, con baja incertidumbre. Hoy en día se ha ido acelerando. El constante cambio de la tecnología ya comenzó a hacer notarnos que estábamos entrando en un campo de incertidumbre por la evolución de la tecnología, y ahora, desde el año pasado, con la pandemia, alguien que no lo predijo, nos han puesto en un contexto totalmente de incertidumbre. Entonces, no podemos seguir con el mismo chip anterior. Si bien es cierto, digamos, contextos de incertidumbre eh, hoy en día no son evidentes, tenemos que mirar y cambiar nuestro paradigma mental. Entonces, las habilidades blandas que nosotros compartimos con nuestros talleres para aplicarse en estos contextos de innovación, contextos de alta incertidumbre, obligan, y es importante que las personas que están trabajando en estos momentos, cosas nuevas, reinventándose, tratando de sacar sus organizaciones o a uno mismo como profesional adelante, tengan muy claro estas nuevas formas de mirar, para que abran su mente, vean fuera de la caja, rompan esquemas que ya no son tan válidos, perdón, que los anteriores ya no son tan válidos y que esto se vuelve más valioso. Las habilidades blandas para innovar, te permiten poder romper un poco la mente, pero lo tienes que tener claro. Y eso lo compartimos en el taller también. Paola, una siguiente pregunta. Sí, Eh, cuéntame. sí, mira, Rita nos pregunta, y qué interesante esta pregunta, vamos a ver cómo la respondemos. ¿Cuáles son las debilidades que han encontrado en personas que han capacitado?
de nuestros capacitados. Y ahí tenemos varias cosas que contarles. Uy, sí, Vamos, esa Paola, dale. pregunta de Rita, sí, la pregunta estaba buenísima, ¿no? Bueno, hemos capacitado en realidad muchas profesiones, hemos capacitado ingenieros, hemos capacitado ingenieros de sistemas, de TI, fueron uno de los primeros, las primeras personas que más requerían nuestros cursos. Em, Hemos tenido arquitectos, hemos tenido profesores, psicólogos, gerentes de recursos humanos, y creo que lo más difícil es cuando no están dispuestos a jugar un poco. O sea, cuando tú aprendes design, ¿no? Se escuchan risas, la gente se divierte. Entonces hay muchas personas que creen que en un trabajo o en una institución seria esto no puede pasar, ¿no? Otra de las cosas que también nos ha pasado muchísimo es que teníamos que capacitar a la gente con el gerente general dentro del taller y la gente se cohibía. La gente no quería hablar delante del gerente general, tanto así que el mismo gerente general se daba cuenta y decía, mejor me retiro para que se suelten, ¿no? Otra de las cosas es, la gente no quiere hacer cosas que no las hace perfectas. Acá se dibuja mucho. Entonces, mientras que en algunos contextos eh, que no hay mucha jerarquía, digamos, la gente se anima a dibujar, se anima en los talleres abiertos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando están entre gerentes y colaboradores, siempre empiezan a preguntarse, ¿quién dibuja bien? Uy, no, yo no dibujo bien, no, yo tampoco, porque están acostumbrados a la perfección, todo lo quieren hacer perfecto. Y en estas metodologías es válido equivocarse. Por eso hay una parte que dice la tolerancia al fracaso y el no tenerle miedo al error. Esa sería otra de las cosas que también nos costaba mucho trabajo, ¿no? Que todo lo quisieran hacer perfecto. Otra de las cosas que genera mucho estrés es que cuando uno empieza cualquier proyecto de innovación, no tiene un objetivo claro, tiene un objetivo difuso. El objetivo no se ve claramente hasta que uno está en el proceso y esto genera tensión, porque a nosotros nos han enseñado los objetivos SMART, ¿no? Todo el tiempo, objetivos SMART. Eso podría ser otro inconveniente que yo he visto. Un inconveniente más es que durante la evolución, o mejor dicho, mientras el desarrollo de las metodologías, muchas veces usamos el pensamiento intuitivo. Un pensamiento que nosotros no creemos que se deba utilizar cuando estamos en nuestro lado profesional. Yo siempre digo, ¿no? Cuando uno está en su lado personal, dice, ay, esta chica me parece que me va a caer mal, me parece antipática. Uno usa su pensamiento intuitivo. Sin embargo, cuando está en el lado laboral, pensamos que todo el tiempo debemos utilizar un pensamiento analítico. Y sobre todo Design Thinking, aunque Lean Startup también, desarrolla nuestra parte intuitiva mucho. Es como si tuviéramos un olfato, como si dijéramos, por acá creo que viene la solución del problema, por acá creo que está mi early adopter, el primero que va a adoptar mi producto. Y empezamos con muchas, en design se conoce como pensamiento intuitivo y en Lean Startup se les dice más hipótesis, pero es lo mismo. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Yo creo que por acá viene el tema, ¿no? Es yo creo. Y planteamos hipótesis para poder ser validadas porque finalmente son creencias y sí necesitamos validarlos a lo largo de las metodologías. Para mí principalmente esas son las barreras más grandes que tenemos, ¿no? A la hora de capacitar. Complemento también, Pau, con respecto al tema de, ya lo mencionaste de alguna forma, pero hay mucho miedo al cambio, ¿no? Entonces la gente no Sí, se claro. abre. El tema de la Uh -huh, comunicación también es importante. O sea, uh -huh, nos encontramos con que a veces no hay una comunicación abierta y Pau lo sugiere cuando menciona que, por ejemplo, la gente no se anima a decir lo que realmente piensa o siente. Pero por el otro lado también, aunque sí estuvieras dispuesto a eso, la comunicación entre las partes en contexto de incertidumbre es muy, muy importante y permitir que alguien diga una idea, por más descabellada que sea,
no ser tomado a mal, es una riqueza para quien lo dice, porque de esas ideas locas, como le llamamos nosotros, o totalmente disruptivas, puede encontrarse al momento de aterrizarlo aplicando determinadas técnicas propias de la innovación, en design, en lean, podemos aterrizar a ideas realmente nuevas, porque si no, si venimos diciendo lo que espera que la gente que diga, estamos volviendo a repetir las fórmulas y no logramos cosas nuevas y por lo tanto no logramos soluciones diferentes que nos diferencien y que nos permitan ofrecer un producto o servicio innovador. Otro tema también es el trabajo en equipo, que tiene que ver con la comunicación. Un reto fuerte, porque tenemos que aprender a trabajar. Muchos todavía están virtual totalmente y el reto de hacerlo a través de este medio es muy, muy difícil para, hasta el día de hoy para muchos, ¿no? En el tema de la educación, por ejemplo, un profesor con sus alumnos, el interactuar es un poco complejo y Pau ahí no me deja mentir, ella es magíster en docencia y gestión educativa y siempre conversamos sobre todo este tipo de problemas. Entonces la gente viene con esos chips previos que por sí ante lo nuevo se puede ver como una debilidad desde el planteamiento de la pregunta. El tema también de tomar riesgos en contexto de incertidumbre es muy difícil, pero con los métodos y las metodologías que practicamos podemos abrirnos lentamente y poco a poco a saber que todo está bien, que no tenemos que saberlo todo y que tenemos que probar y experimentar. Las habilidades blandas nos ayudan justamente a enfocar eso. ¿Verdad, Paula? Así es, Elio. Hay otra pregunta de Totalmente de Julia acuerdo. Jiménez que nos dice, ¿cómo trabajar en Ujú. equipo cuando... Hay una pregunta también interesante. ¿Cómo trabajar en equipo cuando tienes personas que critican todo o que tienen miedo al cambio? Comienza a hacer duda, y comienza a hacer dudar al equipo. ¿Cómo lograr vencer esta resistencia que se difunda al resto del equipo y que no permite? Ah, Sí, normal, ¿sí? sí, ahí me ¿Me ibas a venía un decir algo más, tema que Elio? tiene que ver con el tema, que es un tema que también hablamos en el taller de habilidades blandas. No solamente comentamos sobre las habilidades del innovador, del emprendedor, que es una parte, es un tipo de habilidad o perfil, o también del creativo, el que piensa creativamente, sino también entramos a abordar el tema de la transformación, que está muy de moda. Se menciona y se le conoce mucho como la transformación digital, pero lo detrás de ello es la transformación cultural. Si nos vamos por ese camino, Pau, para responder un poco a esta pregunta, ¿qué hacer con estas personas? El cambio de chip en una sola persona nos cuesta. Yo recuerdo perfectamente hace varios años cuando empezamos a trabajar estas herramientas, qué difícil era salir a conversar con gente que no conocíamos para validar nuestras hipótesis. Y mucha gente se quedaba a la mitad, no quería continuar, decía, no, ¿qué tengo que conversar con gente de la calle que no conozco? ¿Tengo que sacar citas con alguien? No, no puedo hacer eso. Mm. A mí mismo, y ahora también, lo comentábamos la vez pasada, y un momento, ya hace años, nos parecía algo como que vergonzoso, difícil, y mucha gente me ha tocado acompañar grupos que en ese momento inicial desisten de todo el proyecto y se pierden de toda una oportunidad, un mundo de oportunidades que se puede descubrir. Entonces, ¿qué pasa? No se puede cambiar el chip de la noche a la mañana. El taller de habilidades blandas te ayuda mucho a hacerlo, pero es un proceso. Y una organización, que no solamente hay muchas personas, tiene que pasar por un proceso de transformación de la cultura de la organización. Entonces, si inicialmente quieres implementar algo de este tipo y el resto de tu organización no está alineado, o tus líderes o tus jefes, digamos, no lo están entendiendo mucho, primero hay que ir a esas cabezas para conversar sobre ello, que lo entiendan, lo puedan permitir, lo puedan difundir y apoyar dentro de la organización y poder lograr que estos miedos se vayan diluyendo poco a poco. Eso es un poco el tema, digamos, de cómo trabajar cuando la gente se opone, ¿verdad? Y lo otro es que en el proceso de transformación cultural se aplica mucho el modelo de Kotler de gestión del cambio, aplicado a la innovación, de hecho, es una adaptación, es un método de gestión del cambio, ya tiene muchos años, pero es muy válido hoy en día. Pero desde esta perspectiva se trabaja, por ejemplo, con un piloto dentro de la organización. Se junta un pequeño grupo, se hace una prueba de un proceso donde se implica innovación y luego que tiene logros se muestra al resto. Es otra forma también de poder involucrar a personas mostrando ya resultados, ¿no, Paola? Es una manera de poder trabajar con las personas que se oponen a este cambio y que en equipo no pueden, digamos, fácilmente estar abriéndose de manera fácil a nuevas formas de trabajar.
Perfecto, Tenemos dos Eli. No sé preguntas de qué- personas del... No sé si quieres complementar lo que mencioné. Tenemos dos preguntas de gente que está presente, pero si tienes algo, Ok, comenta. sí, me gustaría comentar adicional a esto que dice Elio, que sí, efectivamente se empieza con un piloto para demostrar la potencia de las metodologías. Justamente también por eso no solamente son habilidades blandas, sino también metodologías que ayudan a entender por qué funciona. Y mira, de casualidad justo, porque normalmente debería estar acá, nuestro PPT debería estar en esta lámina, pero justo leyendo lo que dice Antonio, dice, yo me inscribí en 2 programas y los abandoné, pero tuve la suerte de conocer a Galea Set y me cambió la vida. Y eso es cierto. Es más, el video que tenemos de esto no lo tengo yo ahorita acá, pero ¿qué pasa? El design thinking y el lean startup puede parecer muy gaseoso, muy etéreo, muy, digamos, pero todo, absolutamente todo lo que se hace en design tiene detrás una teoría y tiene detrás de cada cosa que hacemos un por qué se hace. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se entrevista en lugar de encuestar? ¿Por qué solo se necesitan 6 entrevistas? ¿Por qué se idea de forma loca? ¿Por qué se prototipa? ¿Por qué se define un problema? Absolutamente todo tiene teoría detrás, todo. Y muchas veces lo que pasa es que enseñan design sin poner la base teórica como base, valga la redundancia, para que cualquier persona que sea más racional entienda racionalmente y teóricamente por qué se hace cada cosa. Y creo que ese es el secreto de la consultora, el saber explicar, y probablemente sea porque fuimos uno de los primeros en traer, bueno, el primero de tener una consultora de innovación, y nos costaba mucho más trabajo a los que ya vinieron después. Nos costaba mucho más trabajo explicar por qué hacíamos cada cosa, por qué jugábamos con post-its. Ahora ya es mucho más conocido los laboratorios, pero nosotros les estamos hablando de hace más de 7 años, en que teníamos que hablar con gerentes generales de AFPs. Ahí ven a la AFP Profuturo, fue uno de nuestros primeros clientes, el BBVA, y teníamos que tener mucha cautela en decirles por qué hacíamos eso, para que no parezca, pues, como siempre dice Juan Miguel, que le estábamos vendiendo cebo de culebra, ¿te acuerdas? Hay que Sí, tener toda la teoría detrás sí. bien, bien, bien detallada. Y eso fue lo que creo que nos ha ayudado a que podamos dictar de manera tan, para mí, tan rica todo lo que tiene que ver con design thinking, porque también le acoplamos las habilidades blandas. No sé si seguimos con la siguiente pregunta, porque si no se nos va a ir el tiempo ya. Bueno, tenemos dos preguntas de una de Daniela Jiménez, que está presente. Hola Daniela, Ujú. la veo, y también de Jordi Aguilar. Quizás la de Ok. Daniela le dimos una introducción cuando hablamos de transformación cultural, pero va la pregunta de todas formas. ¿Cómo ser más creativos cuando te encuentras en una empresa que tiene procesos y políticas estándares? Bueno, justo comentaba que a nosotros nos tocó, uno de nuestros primeros clientes fue una AFP, que tiene muchas políticas, muchos parámetros, incluso legislativos. Sin embargo, siempre se encuentra por dónde innovar a través de los servicios, a través de conocer mejor al cliente y entender qué es lo que realmente necesita nuestro cliente. Y acá se contraponen dos formas de hacer las cosas en una empresa. La parte que tiene que ver con la eficiencia y la parte que tiene que ver con la innovación. Uno está explotando y haciendo mejor cada vez lo que ya hacemos, mientras el otro está en un proceso de exploración, explorando lugares nuevos a donde podamos ir, ya sea analizando a nuestro cliente, ya sea analizando nuestros procesos para crear procesos más adecuados para los clientes, de repente buscando un mejor lugar para los trabajadores, para que se sientan más contentos y no perder el talento. Nosotros hemos capacitado a la SUNAT. ¿Qué más
digamos, cuadriculado en el buen sentido de la palabra que la SUNAT, regido por políticas, por reglamentos. Sin embargo, a veces podemos ver fuera, ¿no? Ver fuera de la caja y darnos cuenta que podemos funcionar de diferentes maneras sin alterar todos estos temas de la reglamentación. Por ejemplo, ahí era cómo podemos hacer para recaudar más impuestos o para que la gente quiera enseñar todo lo que va gastando, ¿no? Y hay diferentes formas de lograr innovación. No necesariamente hay lugares donde no se puede, evidentemente, pero todo es renovable ahora, todo es innovar, todo es pensar fuera de la caja y siempre hay un lugar en toda organización para que esto pase. Dependiendo de la organización, es el porcentaje de recursos, de tiempo, de personal, de capital que le dedicamos a uno y otro. Hay empresas que le dedican el 20% de su personal, de su capital, para que estén innovando. Hay empresas que le dedican el 10%, hay empresas que le dedican el 5%. Pero creo que todas las empresas ya están pensando en innovar y en tener un área de innovación, un laboratorio de innovación o un equipo de innovación. A nosotros no nos gusta mucho el laboratorio porque es como que estuviera lejano, ¿no? La gente que viene vestido diferente, la gente que pega post-its, ¿no? Es como muy lejano. Nosotros nos gusta que la innovación justamente se vuelva parte de la cultura y no solamente un papel pegado en la pared como como una buena práctica que nunca se practica finalmente, ¿no? Pero es un cambio cultural. Tiene también mucho que ver con eso, ¿no? Sí, efectivamente, Paola. La siguiente pregunta ya es como más específica, es de Jordi Aguilar. Ujú. Y Jordi nos pregunta, y es una pregunta también muy simpática, ¿cómo innovar en el rubro de las prendas de vestir? A ver, vamos a darle unas Bueno, pequeñas pautas respecto al tema. sí, te cuento que he estado entrevistando a emprendedoras en general y hubieron dos emprendedoras de prendas de vestir que les ha ido muy bien, les ha ido muy bien durante la pandemia. Se han tenido que transformar totalmente, han transformado lo que hacían, indagando más o menos en qué era lo que las personas necesitan ahora, ¿no? Han pasado de prendas de vestir, me refiero en general, incluidos los zapatos, ¿no? De taco a zapato chato, de pantalones de vestir a pantalones mucho más cómodos. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que han llegado a vender igual que el 2019 en el 2020, pero con mucho más esfuerzo, eso sí es cierto, porque han tenido que vender muchos más prendas, ¿no? Y generar mucho más avisos, digamos, de Internet, de Facebook, de Instagram, cosas que no eran, no requerían tanto, ¿no? Tenían sus tiendas físicas, entonces han volcado todo su conocimiento a las redes. Em, Incluso hemos entrevistado a una emprendedora de joyas que también le ha ido muy bien y ha tenido que cambiar la forma en que hacía los aretes, ya no vendía tantas pulseras, pero todos se han logrado reinventar de alguna forma. Al menos estas cuatro personas que hemos entrevistado, todavía nos falta entrevistar unas personas más, han logrado reinventarse, plasmando casi todo en las redes sociales. Es difícil para las personas que tienen un local. Eso es lo que ha jugado muy mala pasada a muchos emprendedores, sobre todo de ropa, ¿no? Es muy difícil ya que la gente se vaya a probar ropa en otro lugar, pero lo que sí ha pasado es que gente que no compraba por internet ahora lo hace. Yo no compraba nada por internet, absolutamente nada. Ni siquiera, imagínense, ¿ah? Yo que soy de innovación, cada uno tiene partes donde innova y partes donde no. No es porque yo sea experta en innovación, en todo innovo. Yo no tenía mis tarjetas en el celular. Yo no las tenía.
Y a raíz de la pandemia me he acostumbrado a comprar todo por ahí, todo me parecía más seguro poner mi tarjeta en, digamos, en el lector, estos que están en los establecimientos. Pero si bien es cierto, ha afectado, también hay mucha gente que está pudiendo vender adecuadamente por internet. Hay que encontrar qué es lo que vamos a vender. Incluso hay una emprendedora que ha hecho estos, sobre todo que se ponían antes para no, ¿no? Y los ha hecho de colores. Los ha incluso exportado a Bolivia, ¿no? Lo ha hecho con dibujos de mariposas, con flores para los niños, y ha creado todo un tema, ¿no? Y ahora está haciendo pijamas. Claro, uno dirá, todos hacen pijamas. Justamente para eso sirven estas metodologías, para que no se te ocurra lo mismo que se le va a ocurrir al del costado. El design es muy bueno para crear cosas nuevas y todo se puede reinventar. Créanme que todo y todos nos podemos reinventar. Es cuestión de saber cómo, dónde y con quién. Justamente así empieza el design, identificando las nuevas oportunidades que nos traen los nuevos usuarios que tenemos ahora, porque ahora tenemos nuevos usuarios, no son los mismos de hace 2 años. Han cambiado muchísimo. No sé, Elio, si quieres Nosotros, agregar algo. sí, no solamente el cambio es radical, ¿no? Tú acabas de decir, todos hemos cambiado, todos. Paola mencionaba que Ujú. antes no era tan digital, ahora sí lo es. Todos podemos reconocer un cambio en nuestras necesidades, nuestra manera de poder sobrellevar y desarrollarnos en este contexto bastante diferente. Y lo que mencionaba Paola también quería compartir con ustedes, justo también estábamos viendo la vez pasada cómo había habido una empresaria en Bolivia que no solamente había, bueno, este es otro parecido, que había convertido sobre todo para protegerse en la calle, estos vestidos plásticos que la gente usa, estos sacos, le había dado forma de pollera. Entonces habían personas de las señoras que visten con sus grandes polleras, así con sus gorros y todo, que realmente se les veía con un cubre todo en forma de pollera de una forma muy, muy bonita y estaba generando toda una revolución en la manera de protegerse del COVID-19 allá en las zonas altoandinas y generando, permitir la inclusión también de estas personas, ¿no? Porque en todas las herramientas de innovación vamos a entender luego, si ustedes se animan a profundizar con nuestros talleres o en algún otro entorno, que la innovación siempre está al servicio del usuario. Entonces tenemos que entender mucho al usuario y tenemos que diseñar en base a él, lo que él necesita. Él nos va a decir cosas que nosotros necesitamos saber. Y en ese caso el usuario está pidiendo, ¿cómo voy a usar yo, una señora que está acostumbrada a usar faldones gigantes, estos sacos que no me cierran? Entonces era una de las maneras. Otros aspectos en prendas de vestir, y no sé más a la tecnología, podría ser descubrir nuevos materiales, descubrir nuevas tendencias, pero todo leyendo desde el usuario. Desde la innovación y la creatividad hay un mundo increíble. Podríamos profundizar más, pero creo que la hora ya nos está ganando, Paola. Jordi, si tú estás de acuerdo, si tú gustas, podemos conversar contigo y también contigo, Daniela. Escríbenos directamente y podemos conversar un poco sobre estas ideas que tienen ustedes en mente. Y con esto, digamos que tenemos las preguntas que nos han presentado los participantes y los que se han registrado resueltas, Paola. Entonces, Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que tenemos estos descuentos hasta el 30 de mayo para que puedan inscribirse en nuestros talleres, ya sea de Design Thinking, de Lean Startup o de habilidades blandas para innovar, y que pueden acceder a una consultoría de 1 hora para hacerles un diagnóstico. De repente a Jordi le serviría juntarse con nosotros, ¿no? O a Daniela. Es una asesoría, una consultoría sin costo de aproximadamente 45 minutos a 1 hora para poder darles ideas que les ayuden en sus negocios. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el jueves. Este ha sido una repetición porque lo pidieron y el jueves tenemos Lean Startup, ¿no, Elio? exactamente, Lean Startup, una herramienta de agilidad para el emprendimiento, parte de lo que es innovación. De mi parte, también Muchas gracias a agradecerles su todos. presencia. Muchas gracias, Paola, e invitarlos a que se registren y poder compartir con ustedes un poco más.
y si se animan a participar en nuestros talleres, que son cursos certificables de un mes de duración, pues registrarse en el link que les he puesto en el chat de Zoom. Y gustosos estaríamos explicándoles los detalles de nuestra metodología, trabajo, experiencia, y siempre al servicio de ustedes y de la innovación y de hacer del Perú un país innovador. Dicho esto, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos el jueves, los mediante, con un nuevo tema, en este caso Lean Startup, y el próximo jueves con un tema de Design Thinking. Muy buenas noches con todos ustedes y muchísimas gracias por su